La expansión europea fue un proceso histórico que ocurrió durante la Edad Moderna, entre los siglos XV y XVIII. Durante este periodo, varios países europeos comenzaron a explorar nuevas rutas marítimas, establecer contactos con otros continentes y expandir su influencia por gran parte del mundo. Este proceso fue muy importante porque conectó regiones que hasta entonces tenían poco o ningún contacto entre sí, dando inicio a la globalización. Gracias a estas exploraciones surgieron nuevas rutas comerciales, intercambios culturales y cambios económicos que transformaron la historia del mundo mundial. Sin embargo, esta expansión no consistió solamente en viajes y descubrimientos. También implicó conquistas, colonización y el sometimiento de numerosos pueblos. A medida que las potencias europeas ampliaban sus territorios y su poder, se produjeron cambios profundos tanto en Europa como en América, África y Asia. En pocas palabras, la expansión europea fue un proceso de exploración, conquista y colonización que conectó distintas regiones del mundo y produjo cambios que transformaron la historia globalizada globalmente. Bruh. La expansión europea no ocurrió porque sí. Fue impulsada por una combinación de factores económicos, tecnológicos, ideológicos y religiosos. En primer lugar, estaban las causas económicas. En 1453, la caída de Constantinopla en manos de los otomanos bloqueó las rutas terrestres tradicionales, como la ruta de la seda y la de las especias. Como consecuencia, Europa necesitó encontrar nuevas rutas comerciales para continuar intercambiando productos con otras regiones. También fueron importantes los avances tecnológicos. Durante este período se perfeccionaron herramientas de navegación como la brújula, las cartas náuticas y la carabela, una embarcación más rápida y resistente que permitió realizar viajes más largos a través del océano. Por otra parte, existían causas ideológicas y religiosas. El humanismo y el Renacimiento despertaron el interés por el conocimiento, la exploración y el descubrimiento de nuevas tierras. Además, los reinos ibéricos buscaban expandir la fe católica frente al avance del Islam. En pocas palabras, Europa necesitaba nuevas rutas comerciales, contaba con mejores herramientas para navegar y tenía motivos religiosos e ideológicos para explorar nuevos territorios. La expansión europea comenzó bajo el liderazgo de los reinos de la península ibérica, especialmente Portugal y España. Portugal fue el país pionero durante el siglo XV. Sus exploradores recorrieron las costas de África en busca de nuevas rutas comerciales y lograron llegar a la India. Además, establecieron una red de factorías comerciales que les permitía almacenar mercancías, realizar intercambios y controlar importantes puntos del comercio marítimo. Por su parte, España apostó todo al negro, España apostó por una estrategia diferente. En lugar de rodear África, financió el viaje de Cristóbal Colón. El plan de Cristóbal Colón era simple: navegar hacia el oeste y llegar a la India sin tener que rodear África. Fácil. Bueno, fácil de decir cuando tu plan consiste en subirte a un barco y avanzar hacia lo desconocido durante semanas. Lo que Colón no esperaba era encontrarse con un pequeño problema. Uno bastante grande, en realidad. Un continente entero. En lugar de llegar a la India, llegó a América. Sin embargo, creyó que había llegado a Asia, por lo que llamó indios a sus habitantes. Y lo más curioso es que murió convencido de que su plan había funcionado exactamente como esperaba. Descubrió un continente completamente nuevo y aún así pensó que había llegado a la India. Una confusión histórica de tamaño continental.
Este acontecimiento marcó el inicio de una nueva etapa caracterizada por la conquista y la colonización de extensos territorios americanos por parte de los españoles. En pocas palabras, mientras Portugal se enfocó en crear rutas comerciales hacia África y la India, España impulsó los viajes hacia el oeste, llegando a América e iniciando un proceso de conquista y colonización. A medida que los europeos expandían su presencia por distintos continentes, comenzaron a utilizar diferentes formas de control e influencia sobre los territorios que encontraban. Una de las primeras fue la creación de factorías. Durante el siglo XV, una factoría era un puesto comercial fortificado establecido en territorios extranjeros. Allí los comerciantes almacenaban mercancías, realizaban intercambios comerciales y protegían sus productos. Además, muchas factorías funcionaban como centros administrativos y militares. Sin embargo, la presencia europea no siempre se limitó al comercio. En muchos casos se llevó a cabo la conquista de territorios. La conquista consistía en la ocupación y sometimiento de una región mediante el uso de la fuerza militar o distintos mecanismos de coerción. Una vez conquistado un territorio, podía comenzar el proceso de colonización. La colonización era el dominio permanente de un territorio por parte de una potencia extranjera, que imponía su autoridad política, económica y cultural sobre la población local. Aunque suelen utilizarse juntos, conquista y colonización no significan exactamente lo mismo. La conquista es el acto de tomar el control de un territorio, mientras que la colonización es el proceso de ocuparlo, administrarlo y mantener ese dominio a lo largo del tiempo. En pocas palabras, las factorías permitían comerciar, la conquista permitía obtener el control de un territorio y la colonización buscaba mantener ese control de forma permanente. Una vez establecidos en nuevos territorios, los europeos desarrollaron un modelo de dominio colonial basado en el control económico, político y social de sus colonias. Uno de sus principales pilares fue el mercantilismo. Según esta idea, la riqueza de un país dependía de la acumulación de metales preciosos, especialmente oro y plata. Por este motivo, las colonias eran vistas como una fuente de recursos para enriquecer a la metrópoli. Para asegurar ese beneficio económico se aplicó el monopolio comercial absoluto. Esto significaba que las colonias solo podían comerciar con su país conquistador, que controlaba tanto la venta de materias primas como la compra de productos elaborados. Al mismo tiempo, la expansión europea produjo el sometimiento de numerosos pueblos indígenas y la desarticulación de grandes imperios americanos. Sin embargo, también se desarrolló un proceso de mestizaje y de intercambio cultural entre europeos, indígenas y africanos. Este fenómeno dio lugar al sincretismo cultural y biológico. El sincretismo cultural consistió en la mezcla de costumbres, creencias, religiones y tradiciones de diferentes pueblos. Por su parte, el sincretismo biológico se produjo mediante la mezcla genética entre distintos grupos humanos, proceso conocido comúnmente como mestizaje. Por último, para cubrir la necesidad de mano de obra en las plantaciones americanas, los europeos impulsaron el tráfico de esclavos africanos. Millones de personas fueron capturadas y trasladadas por la fuerza desde África hacia América para trabajar en condiciones de esclavitud. En pocas palabras, el modelo colonial combinó el control económico de las colonias, el sometimiento de las poblaciones locales, el mestizaje cultural y biológico y la utilización de mano de obra esclava proveniente de África. Uno de los sistemas comerciales más importantes de la Edad Moderna fue el comercio triangular, una red de intercambios que conectó Europa, África y América a través de rutas marítimas. El recorrido comenzaba en Europa, desde donde se enviaban productos manufacturados hacia África.
Entre estos productos se encontraban herramientas, armas y distintos bienes elaborados. Luego, desde África, millones de personas esclavizadas eran transportadas por la fuerza hacia América para trabajar en plantaciones y otras actividades económicas. Este tráfico de esclavos se convirtió en una parte fundamental del sistema colonial. Finalmente, desde América se exportaban materias primas hacia Europa. Entre ellas se encontraban diversos productos agrícolas y recursos que contribuían al enriquecimiento de las potencias europeas. De esta manera, Europa obtenía materias primas, América recibía mano de obra esclava y África sufría la captura y el traslado forzado de millones de personas. Las consecuencias económicas de este sistema fueron muy importantes. El comercio triangular permitió el crecimiento de las economías europeas y fortaleció el sistema colonial, aunque también provocó enormes consecuencias humanas y sociales, especialmente para las poblaciones africanas esclavizadas. En pocas palabras, el comercio triangular fue un circuito comercial que conectó Europa, África y América mediante el intercambio de manufacturas, esclavos y materias primas. A comienzos del siglo XVI existía en América uno de los imperios más poderosos de la región, el Imperio Mexica, también conocido como Imperio Azteca. Su capital era Tenochtitlán y ejercía dominio sobre numerosos pueblos. La conquista comenzó en 1519, cuando Hernán Cortés llegó a México acompañado por un pequeño grupo de españoles. A pesar de ser menos numerosos, lograron avanzar gracias a distintos factores que favorecieron su campaña. Uno de los más importantes fue la alianza con pueblos indígenas enemigos de los mexicas, especialmente los tlaxcaltecas. Gracias a estas alianzas, los españoles consiguieron miles de aliados que participaron en los enfrentamientos contra el imperio. También tuvo un papel fundamental Doña Marina, conocida como la Malinche o Malintzin. Gracias a que hablaba náhuatl y maya, y posteriormente aprendió español, pudo actuar como intérprete entre los españoles y los pueblos indígenas. Además, ayudó a establecer alianzas y facilitó la comunicación durante la conquista. Durante la campaña, los españoles lograron capturar al emperador Moctezuma II, lo que debilitó la autoridad política del imperio y generó una situación de gran inestabilidad. Posteriormente surgieron nuevos enfrentamientos que obligaron temporalmente a los españoles a retirarse. Sin embargo, Hernán Cortés regresó con más fuerzas y comenzó el sitio de Tenochtitlán. La situación de los mexicas también se vio agravada por una epidemia de viruela que debilitó gravemente a la población. Finalmente, el 13 de agosto de 1521, Tenochtitlán cayó en manos de los españoles y el último emperador, Cuauhtémoc, fue capturado. Como consecuencia, el territorio pasó a formar parte del Imperio Español y comenzó el período colonial en México. En pocas palabras, la conquista de México fue posible gracias a las alianzas indígenas, el papel de la Malinche, la captura de sus líderes, las enfermedades traídas por los europeos y la caída final de Tenochtitlán. A comienzos del siglo XVI, el Imperio Inca era uno de los más grandes y poderosos de América. Sin embargo, antes de la llegada de los españoles atravesaba una guerra civil, situación que debilitó al imperio y facilitó la conquista. En 1532 llegó Francisco Pizarro junto a un pequeño grupo de conquistadores españoles. Aprovechando la crisis interna y su superioridad militar, logró capturar al emperador Inca Atahualpa.
La captura del emperador desorganizó la administración del imperio y permitió que los españoles continuaran avanzando sobre el territorio. Aunque hubo resistencia durante varios años, el dominio español terminó de consolidarse con la caída de Vilcabamba en 1572, poniendo fin al último refugio del poder inca. Como consecuencia, el territorio pasó a formar parte del Imperio Español y se estableció el Virreinato del Perú, desde donde la corona administró gran parte de sus posesiones en Sudamérica. En pocas palabras, la conquista del Imperio Inca fue posible gracias a la guerra civil que atravesaba el imperio, la captura de Atahualpa y el avance de los españoles, dando inicio al dominio colonial en la región. Una de las preguntas más frecuentes sobre la conquista de América es cómo un grupo tan reducido de españoles pudo derrotar a imperios formados por miles de guerreros. La respuesta no fue un único motivo, sino la combinación de varios factores. El primero fue la superioridad tecnológica. Los españoles contaban con armaduras de acero, espadas, armas de fuego y caballos, lo que les daba una importante ventaja militar y también causaba un gran impacto entre los pueblos indígenas, que nunca habían visto ese tipo de armamento. Otro factor fundamental fueron las alianzas indígenas. Muchos pueblos estaban sometidos por los grandes imperios y aprovecharon la llegada de los españoles para enfrentarse a sus antiguos dominadores. Gracias a estas alianzas, los conquistadores obtuvieron miles de aliados. También fue muy importante la captura de los líderes. Al apresar a emperadores como Moctezuma o Atahualpa, los españoles desorganizaron la cadena de mando y debilitaron la capacidad de respuesta de sus ejércitos. A esto se sumó el impacto psicológico. Los caballos, las armas de fuego y las nuevas tácticas de combate sorprendieron a muchos pueblos indígenas y generaron confusión durante los enfrentamientos. Finalmente, las enfermedades traídas desde Europa, como la viruela, el sarampión y la gripe, provocaron epidemias que redujeron drásticamente la población indígena y debilitaron a los grandes imperios antes y durante la conquista. En pocas palabras, los españoles no vencieron únicamente por sus armas. La combinación de su tecnología, las alianzas con pueblos indígenas, la captura de líderes, el impacto psicológico y las enfermedades fue lo que les permitió conquistar territorios tan extensos. La expansión europea transformó profundamente al mundo y marcó el comienzo de una nueva etapa en la historia. Sus consecuencias fueron económicas, sociales, políticas y culturales, y muchas de ellas siguen teniendo efectos hasta la actualidad. Una de las más importantes fue el colapso demográfico indígena. Las enfermedades traídas por los europeos, como la viruela, el sarampión y la gripe, junto con las guerras, el trabajo forzado y las hambrunas, provocaron una enorme disminución de la población nativa americana. Otra consecuencia fue el intercambio colombino. A partir del contacto entre ambos continentes, Europa incorporó productos como la papa, el maíz, el tomate y el cacao, mientras que América recibió el trigo, el café, los caballos y el ganado vacuno, entre otros. También se produjo un desplazamiento del comercio mundial. El Océano Atlántico reemplazó al mar Mediterráneo como principal centro de las rutas comerciales, favoreciendo el crecimiento económico de las potencias europeas.
Como resultado de este proceso, Europa Occidental consolidó su poder económico y político, acumulando riquezas que más tarde contribuirían al desarrollo de la revolución industrial. Finalmente, surgió el eurocentrismo, una visión del mundo que consideraba a Europa como el centro del desarrollo político, económico y cultural, influyendo durante siglos en la forma de interpretar la historia. En pocas palabras, la expansión europea cambió el equilibrio del mundo. Transformó el comercio, modificó la población de América, impulsó nuevos intercambios entre continentes y consolidó a Europa como la principal potencia de la época. En fin, esa fue la expansión europea. Gracias por ver el video. Hasta la próxima.